El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos emplea a miles de guardaparques entrenados en supervivencia, primeros auxilios y rescate en terreno hostil. Tiene helicópteros, perros de búsqueda y protocolos pensados para localizar a cualquier visitante perdido en cuestión de horas. Y sin embargo, en toda su historia moderna, solo un guardaparque en servicio activo ha desaparecido dentro de los límites del parque que él mismo vigilaba y nunca ha sido encontrado. Se llamaba Paul Braxton Fugate. Tenía 41 años. El 13 de enero de 1980 llevaba puesto el uniforme reglamentario del Servicio de Parques verde y gris, con el parche oficial en la manga y la placa dorada de guardaparque sobre el pecho, cuando salió a caminar un sendero que conocía mejor que nadie. Nunca regresó. Esta es la historia de cómo un guardaparque desapareció del parque que juraba proteger y de por qué la propia institución que perdió a uno de los suyos mantuvo durante 6 años 2 versiones oficiales contradictorias sobre lo que le había pasado. Si este tipo de casos documentados te interesan, suscríbete ahora en este canal. Solo trabajamos con nombres reales, fechas verificables y fuentes oficiales, sin inventar nada que los archivos no puedan sostener. Fugate era el mayor de 6 hermanos, hijo de Braxton y Monette Fugate. Dentro del servicio de parques, tenía fama de inconformista. Fue uno de los primeros guardaparques en desafiar abiertamente las estrictas normas de aseo personal de la institución, y años antes de su desaparición había sido despedido y readmitido tras una disputa legal con sus superiores, más conservadores que él. Trabajaba como naturalista en Chiricahua National Monument, un territorio de 12.000 acres en el sureste de Arizona, a pocos kilómetros de la frontera con México, conocido por sus formaciones de roca volcánica y por un laberinto de cañones, arroyos y barrancos que hacen que buscar a alguien allí. En palabras de un guardaparque retirado que revisó el caso años después, no sea ningún paseo. Estaba casado con Dodie Fugate, con quien mantenía un matrimonio abierto. Ella vivía habitualmente en Tucson, mientras él pasaba la mayor parte del año en el propio monumento. Nada en la rutina de aquel enero de 1980 indicaba que algo estuviera a punto de romperse. Un mes antes de desaparecer, sin dar ninguna explicación registrada, Paul Fugate le regaló un rifle automático M14 a otro guardaparque del monumento, Bill Murray. No era un objeto que un guardaparque entregara sin motivo. Murray se quedó extrañado en el momento, pero no hay constancia de que Fugate le dijera por qué se deshacía de un arma de ese calibre, ni de que el propio Fugate mencionara el gesto a nadie más antes de desaparecer. El 13 de enero de 1980 fue un día de trabajo normal. Fugate estaba en el centro de visitantes de Chiricahua, cumpliendo con su turno habitual. Sobre las 2 de la tarde, le dijo a un compañero que salía a hacer una de sus caminatas de patrulla hacia el área de Faraway Ranch, un antiguo rancho histórico dentro del monumento que recorría con regularidad como parte de su trabajo. El sendero hacia Faraway Ranch serpentea entre formaciones que el viento ha tallado en arcos y agujas de roca volcánica, dentro de lo que, dentro del propio parque, se conoce como el Wonderland of Rocks. Fugate lo conocía piedra a piedra. Se ajustó la gorra, comprobó la radio y salió del edificio a pie. Esa fue la última vez que alguien lo vio caminando por su propio parque. Cuando no regresó al anochecer, sus compañeros dieron la alarma. No había ninguna razón previa para pensar que algo hubiera salido mal. Fugate conocía cada cañón y cada barranco de Chiricahua mejor que cualquier otro empleado del monumento. Era, literalmente, la persona menos probable para perderse en ese terreno. Y sin embargo, a partir de esa tarde, ningún registro oficial vuelve a situarlo caminando por un sendero. Al no presentarse esa noche, el Servicio de Parques y el Departamento del Sheriff del Condado de Cochise
activaron una operación de búsqueda y rescate en los 12.000 acres del monumento. Los equipos peinaron cañones, arroyos y barrancos durante días. Y no fue una sola búsqueda. En los años siguientes, cada vez que surgía una nueva pista o un nuevo voluntario dispuesto a intentarlo, se organizaban rastreos adicionales sobre el mismo terreno. Ninguno de ellos, ni el primero ni los que vinieron después, encontró jamás un fragmento de su uniforme, la placa dorada, el equipo de patrulla, ni una sola huella más allá del tramo inicial del sendero hacia Faraway Ranch. Pero durante la investigación surgió un testimonio que cambió por completo la dirección del caso. Un empleado del parque declaró haber visto a Fugate esa misma tarde, alrededor de las 4, dentro de una camioneta pick-up, sentado entre otros 2 hombres, mientras el vehículo se alejaba del monumento a gran velocidad. Es decir, si ese testimonio era exacto, 2 horas después de salir caminando en uniforme hacia un sendero de patrulla rutinario, Fugate ya no estaba caminando. Estaba dentro de un vehículo, en compañía de desconocidos, saliendo del parque. Ese testimonio, si era cierto, invalidaba por completo la lógica con la que se había diseñado la búsqueda. Los equipos de rescate habían desplegado a los perros y a los rastreadores partiendo de la base de que Fugate seguía a pie, en algún punto del radio de senderos que salían de Faraway Ranch. Si en realidad había subido a una camioneta 2 horas después de salir del centro de visitantes, entonces el hombre podía estar a cientos de kilómetros de Chiricahua para cuando el primer perro rastreador olfateó el primer tramo del sendero. La policía sometió al testigo a hipnosis para intentar precisar el recuerdo. Bajo hipnosis, describió que Fugate se veía triste y abatido. Describió a uno de los acompañantes con una chaqueta verde y al otro con una camisa de cuadros roja, negra y blanca, barba al estilo de la época y una edad aproximada de 30 años. Ningún registro posterior identificó jamás a esos 2 hombres. La camioneta nunca fue localizada y no existe ningún registro público de que ese testimonio bajo hipnosis llegara a ampliar legalmente el radio de búsqueda o a sostener una orden de registro permanece, hasta hoy, como una pista sin estatus procesal claro dentro del expediente. El propio uso de la hipnosis, en 1980, generó dudas sobre cuánto de ese recuerdo era memoria real y cuánto era reconstrucción bajo sugestión, una duda que hasta hoy divide a quienes han revisado el caso entre tomarlo como la pista más sólida o como el elemento menos fiable de todos. Si crees que un profesional entrenado no desaparece sin dejar rastro en su propio terreno, comenta, ¿qué crees que pasó? En esas 2 horas, leemos todos los comentarios y muchas veces, ahí, aparecen los mejores datos que no salieron en la prensa original. Aparte del testimonio del testigo, quedaron sobre la mesa varios elementos físicos que la investigación nunca logró conectar de forma concluyente entre sí. Varios empleados del parque reportaron haber visto marcas de derrape de un vehículo en un camino de tierra primitivo cerca de Faraway Ranch, junto con señales en el suelo que parecían indicar un forcejeo. Nadie pudo determinar con certeza si esas marcas correspondían al día de la desaparición de Fugate o a otro momento cualquiera, pero quedaron documentadas en la misma zona donde, según el testigo bajo hipnosis, se le había visto por última vez, en su apartamento dentro del monumento y en la casa familiar de Tucson. No faltaba nada, ni ropa empacada, ni dinero retirado, ni ningún indicio de que Fugate hubiera planeado marcharse por su cuenta. Esto es un dato que pesa contra la hipótesis de una fuga voluntaria. Quien decide desaparecer suele llevarse algo. Fugate no se llevó nada. Y luego está el rifle. El M14, que había regalado un mes antes, sigue sin explicación en ningún expediente. Nadie ha podido establecer si el gesto estaba relacionado con algo que Fugate temía, con una premonición, o si fue una coincidencia sin ninguna relación con lo que ocurrió después. Hay un último dato que los investigadores marcaron como sospechoso, aunque nunca lo probaron. Un mes después de la desaparición, un socio de negocios
vinculado a una de las personas de interés del caso, compró un terreno de 16 hectáreas cerca del monumento, pagando un precio muy por encima del valor de mercado. Esa propiedad fue revendida 2 años más tarde. Nadie ha demostrado jamás una conexión directa entre esa compra y el caso Fugate, pero el momento y el precio bastaron para que quedara anotado en el expediente durante décadas. También circula, desde los primeros años de la investigación, el reclamo de una persona que se presentó como vidente y afirmó haber visto a Fugate encontrarse con 2 hombres y una mujer inconsciente cerca de Faraway Ranch, momento en el que habría sido asesinado. Ningún investigador oficial le dio crédito, pero coincide geográficamente con el testimonio del testigo bajo hipnosis, una coincidencia que, más de 40 años después, nadie ha explicado. En más de 4 décadas de investigación, ninguna teoría sobre lo que le pasó a Paul Fugate ha sido probada. Lo inusual de este caso es que ni siquiera la propia institución que lo investigó logró mantener una postura estable. Vamos a exponer las 4 líneas que se han seguido, con lo que las sostiene y con lo que las contradice, sin quedarnos con ninguna, como si fuera la respuesta. La primera es la que defendió durante años el propio detective regional del Servicio de Parques asignado al caso, un hombre de apellido Hanley. En su informe oficial, escribió que Fugate se había marchado por voluntad propia, dejando deliberadamente su radio atrás. Décadas después, Hanley seguía sosteniendo esa versión en público y llegó a declarar que imaginaba a Fugate viviendo tranquilo con otra pareja en algún lugar. Esta teoría se enfrenta a 2 datos que la contradicen directamente. No faltaba nada en su apartamento ni en su casa de Tucson, y en 1986, un investigador del propio Servicio de Parques, trabajando junto a un investigador del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, revisó el expediente completo y concluyó formalmente que no había ninguna razón para creer que Fugate siguiera vivo en algún lugar. Es decir, la misma agencia sostuvo 2 versiones oficiales, opuestas entre sí, con 6 años de diferencia. La segunda teoría apunta al terreno. Chiricahua está a pocos kilómetros de la frontera con México, en una zona con historial documentado de contrabando de drogas y de paso de personas, con múltiples cañones y caminos de tierra que apenas se vigilaban en 1980. La hipótesis, nunca confirmada, es que Fugate se cruzó durante su patrulla con una operación de ese tipo y pagó las consecuencias de haber visto algo que no debía ver. Las marcas de derrape y las señales de forcejeo mencionadas antes son, para quienes defienden esta teoría, la prueba física que la sostiene. Para quienes la descartan, son solo marcas sin fecha confirmada en un camino que cualquiera pudo usar. La tercera teoría es de naturaleza personal. Fugate y su esposa Dodi mantenían, como ya se ha dicho, un matrimonio abierto, y en el momento de su desaparición, él mantenía una relación con una empleada de temporada del parque que estaba embarazada. Craig Emanuel, el investigador del condado de Cochise, que retomó el caso años después de jubilarse porque lo consideraba resoluble, declaró públicamente haber encontrado lagunas en las versiones que Dodi le dio durante sus entrevistas, no necesariamente mentiras, pero huecos que ella nunca terminó de aclarar. Emanuel nunca formuló una acusación formal contra ella. Dodi, por su parte, ha dedicado buena parte de su vida a recorrer las montañas de Cochise, buscando respuestas sobre su marido. La cuarta teoría llegó por correo, años después, en forma de carta. Dee, un recluso de una prisión estatal de Arizona, escribió afirmando que él había ayudado a deshacerse de un guardaparque que se había interpuesto en una operación de narcóticos. Lo que hizo que los investigadores se tomaran la carta en serio no fue solo el contenido, sino el nivel de detalle. El autor conocía datos internos del caso y escribía correctamente el nombre de las montañas Chiricahuas, algo que ni los propios agentes locales lograban deletrear sin esfuerzo. Pero la credibilidad general del recluso como fuente fue cuestionada desde el principio, y su relato nunca pudo corroborarse con ninguna prueba física.
El periodista que más a fondo reconstruyó el expediente completo, tras entrevistar durante años a investigadores, familiares y testigos, lo resumió así. En una investigación criminal que se resuelve, las distintas líneas de evidencia terminan apuntando todas hacia el mismo punto. En el caso Fugate, cada línea apunta en una dirección distinta y ninguna llega a ningún sitio. 4 teorías, ninguna resuelta, y una institución que, durante 6 años, no se puso de acuerdo consigo misma sobre cuál de ellas creer. Si aún no lo has hecho, activa la campanita. Subimos cada semana un caso nuevo con esta misma exigencia de verificación, y este es de los que más piezas sueltas deja sobre la mesa. Mientras las teorías competían entre sí, el Servicio de Parques tomó una decisión que perjudicó directamente a la familia de Fugate. Se negó durante 6 años a declararlo legalmente fallecido. Esa negativa impidió que Dodi Fugate pudiera acceder a la pensión y a los beneficios de superviviente que le correspondían como esposa de un empleado federal. La disputa por esa compensación llegó a involucrar, según registros de la época, a la oficina de un senador de Arizona. No fue hasta la revisión conjunta de 1986, la misma que descartó que Fugate siguiera con vida, cuando la agencia finalmente reconoció oficialmente su muerte presunta. El caso nunca se cerró. En los primeros años tras la desaparición, la recompensa por información había llegado a $20,000. Décadas después, sin que el Servicio de Parques explicara públicamente el motivo, la rama de servicios investigativos la triplicó hasta $60,000. Craig Emanuel, el investigador que trabajó el caso por primera vez cuando tenía poco más de 30 años, se jubiló décadas después y, 7 años más tarde, volvió a abrirlo por iniciativa propia, sin que nadie se lo pidiera, la única vez en toda su carrera que regresó a un expediente cerrado por voluntad propia. Dodi Fugate sigue viva. Hoy vive en una casa prefabricada de techo bajo, sobre unas 3 hectáreas de matorral a las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Ha pasado buena parte de su vida adulta recorriendo las montañas del condado de Cochise, buscando cualquier cosa que pudiera cerrar el caso de su marido. En su garaje todavía guarda la camioneta Ford que ella y Paul compraron juntos en el concesionario en 1971. Las ruedas llevan desinfladas años. Sigue ahí, esperando, igual que el expediente de su marido. Nadie ha vuelto a identificar a los 2 hombres de la camioneta. Nadie ha explicado por qué un guardaparque que conocía cada cañón de Chiricahua mejor que nadie dejó de caminar un sendero rutinario a plena luz de la tarde. El expediente sigue abierto. La recompensa de $60,000 sigue vigente. Y en algún archivo del Servicio de Parques Nacionales, la pieza que falta para cerrar el caso Fugate sigue esperando a que alguien, en algún lugar, decida finalmente contarla.